Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy 24 de noviembre del 2023. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del poder judicial, de los jueces, de Emilio Lozoya. Y es que el Poder Judicial ordenó regresar a Emilio Lozoya a una residencia valuada en 38 millones de pesos. Amigos y amigas, al paso que van, no tardan en soltarlo. Por eso no cabe duda que urge una reforma judicial que defienda al pueblo y no a los corruptos. Hace rato pasamos un video donde un juez da un amparo para que el Nini, jefe de escolta de los Chapitos, no sea extraditado a Estados Unidos, así como lo escuchan. El Poder Judicial está podrido. Buscan las lagunas penales del Código Penal para hacer negocios. No se nos olvida, como el presidente denunció, cuando sueltan a unos delincuentes porque nada más traían 5 armas de alto poder, R-15 y algunas otras armas, cuernos de chivo que le dicen. Yo les aseguro que si alguno de nosotros nos encuentran un arma de ese calibre, no salimos de la cárcel. O como aquel traficante que le encuentran kilos de cocaína y un juez dice que no era narcotraficante, por lo cual lo soltó porque no traía una báscula gramera. Así está el Poder Judicial, amigos y amigas. Por eso vamos a ir al tema que hoy abordó el presidente sobre este caso de Emilio Lozoya. Amigos, vamos a ir a la conferencia. En otro tema, decirle el tema de la Fiscalía General de la República, ¿cómo va el acuerdo de agronitrogenados? Esto luego de que una jueza resolvió que no es procedente esta demanda de tener la propiedad de Emilio Lozoya, ya la rescató, por lo menos por ahora, en una primera decisión de la juez. Preguntarle sobre este tema, ¿cómo lo considera y cómo va el proceso, el acuerdo reparatorio? Pues no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño que devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo. Y hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares devolver. Y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares. En esos términos. Y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores
dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico. Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes. Faltó una firma, o lo que se le encontró no pasaba de 5 armas de alto poder, o cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Está muy podrido. Hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla ya. Entonces, ¿cómo renovamos el Poder Judicial? Pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, igual. Es muy importante tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles. Si no, es una burla. Todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre, como se decía antes. ¿Cuándo has visto un costal, un bulto de dinero en la cárcel? Porque imperaba la impunidad. Entonces, eso hay que resolverlo. Es una asignatura pendiente. Y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial, que la impulsaran ellos mismos, porque es un poder independiente. Pero no pudimos. Porque cuando llegué pensé de que era muy difícil pues cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, de que desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, los despidió a todos y propuso a otros. Yo no iba a hacer eso. Entonces pensé cómo hacerle. Es como el caso de la corrupción. He estado combatiendo la corrupción por cerca de 50 años de mi vida. Me acuerdo que el primer libro que escribí, no el primero, sí, de los primeros, Tabasco víctima del fraude, fue en 1988, y ahí dedico un capítulo
la parte de un capítulo explico el por qué tomé la decisión de luchar por la democracia y cómo me llevó a ser dirigente opositor el combate a la corrupción. Desde entonces, del 88 para acá, pero ya había yo combatido la corrupción desde 77, que ocupé mi primer cargo como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Pero cuando llego a la presidencia, incluso he escrito libros sobre eso. De cuándo inicia la corrupción. La verdad que la traen los invasores europeos. Cuando llega Cortés y se quedan con una parte del tesoro de Moctezuma, desde el mismo reparto del tesoro ya hay corrupción. Pero esto lo dice Bernal Díaz del Castillo, que era soldado de los conquistadores, que vino con Cortés, que decía de que cada día que pasaba era menos, se iba desapareciendo el dinero, el oro, y que ya cuando lo repartieron ya no les tocó más que migajas, ya había desaparecido. En la historia de México, por ejemplo, 3 veces se ha incendiado o han quemado el Palacio Nacional, y 2 fue en la época virreinal por corrupción. La otra, pues aquí estamos en la tierra del mejor presidente de México, Benito Juárez. Él fallece en 1872 y a los 2 meses, al poco tiempo, 1 mes, 2 meses, se incendia el palacio, un accidente, lo que era el recinto del Congreso, muy cerca de la casa, la residencia, la intendencia antigua del Palacio Nacional donde vivía el presidente Juárez. Pero las 2 veces anteriores de que se había quemado el palacio no fue por accidentes, fue en contra de los virreyes por corruptos. Entró la gente y quemó el palacio. Entonces, he estudiado eso desde entonces, porque eso no existía en la época prehispánica. Por eso los mexicanos hasta ahora, por esa herencia prehispánica, tenemos valores, y dentro de esos valores está la honestidad de nuestro pueblo, porque eso no se pierde, eso se va transmitiendo de generación en generación.